Teniendo en cuenta que el 20 de mayo del 2025 entrará en vigencia el nuevo reglamento de extranjería en España, entonces veamos cómo afecta la aplicación del nuevo reglamento tanto a los expedientes presentados por familiares de españoles que se encuentran pendientes de resolver, así como a los padres, hijos, cónyuge o suegros que se encuentran en el país de origen y que desean emigrar a España para reunirse con su familiar español. En este sentido, tenemos que mencionar, primero, a partir del 20 de mayo del 2025, con la aplicación del nuevo reglamento, todas las personas extranjeras que tengan algún familiar de nacionalidad española tendrán que solicitar la residencia de familiares de españoles y ya no la tarjeta comunitaria o el arraigo familiar. Segundo, con la aplicación de la disposición transitoria segunda del nuevo reglamento de extranjería, se ha establecido que las solicitudes presentadas durante la vigencia del antiguo reglamento se tramitarán conforme a lo establecido en aquel cuerpo normativo. Pero si el expediente continúa en tramitación a la llegada del día 20 de mayo del 2025 y por lo tanto el nuevo reglamento entra en vigencia, y si la persona interesada desea que se le apliquen las disposiciones del nuevo reglamento de extranjería, entonces deberá pedirlo mediante la presentación de un escrito y acreditando que cumple con los requisitos legales establecidos en el nuevo reglamento. Por ejemplo, si una persona de 25 años de edad, que es hijo de español, presenta una solicitud de arraigo familiar antes del 20 de mayo del 2025, entonces deberá demostrar que está a cargo del ciudadano español de acuerdo con la normativa del antiguo reglamento. Pero si el expediente continúa en tramitación y entra en vigencia el nuevo reglamento de extranjería, entonces ya no será necesario acreditar dicho requisito y se le concederá al chico de 25 años la residencia de familiar de español. Tercero, los hijos, padres y suegros del ciudadano español que estén en España antes del 20 de mayo del 2025 y de forma excepcional los citados familiares que se encuentren en España desde el 20 de mayo del 2025 hasta el 20 de noviembre del 2025 podrán solicitar la residencia de familiares de español desde España sin necesidad de volver a sus países de origen para solicitarlo. Cuarto, pasado el periodo de tiempo anteriormente mencionado, la solicitud de residencia de familiares de español se deberá presentar o bien desde España o bien desde el país de origen del solicitante, dependiendo de los siguientes casos. Veamos primero
Las solicitudes que pueden ser presentadas desde España. Esto se aplica en los siguientes supuestos. Primero, la solicitud de residencia se deberá presentar por el ciudadano español cuando el familiar extranjero esté en su país de origen y el ciudadano español se encuentre en España. Por ejemplo, un ciudadano peruano nacionalizado español desea traer a España a su madre que se encuentra en Perú. Entonces deberá presentar la solicitud de residencia ante la oficina de extranjería que esté ubicado en territorio español. Y durante la tramitación del expediente, la madre deberá encontrarse en Perú. Esta regla general admite una excepción. En el caso de que los padres de españoles se encuentren en España, se ha establecido que desde el 20 de mayo del 2025 hasta el 20 de noviembre del 2025 pueden presentar la solicitud de residencia desde España sin necesidad de salir del país. Con ello se pretende regularizar la situación administrativa de los padres que se encuentren sin papeles en España. Una vez transcurrido dicho plazo, los padres deberán salir de España y volver a sus países de origen para solicitar el visado de familiar de español. Segundo supuesto de aquellas solicitudes que pueden ser presentadas desde España. La solicitud de residencia se deberá presentar por el ciudadano español o por el familiar extranjero cuando el ciudadano español y el familiar extranjero se encuentren en España y se trate solo de los siguientes familiares, y son el cónyuge o la pareja de hecho, hijos menores de 18 años, padre o madre de menor español, familiar cuidador de español, hijo de español de origen. Esta regla general también admite una excepción. En el caso de hijos de españoles mayores de 18 años, pero menores de 26 años, se ha establecido que desde el 20 de mayo del 2025 hasta el 20 de noviembre del 2025 puedan presentar la solicitud de residencia desde España con la finalidad de otorgarles un permiso de residencia a los hijos que se encuentren sin papeles en España. Una vez transcurrido dicho plazo, los hijos deberán salir de España y volver a sus países de origen para solicitar el visado. Por otro lado, no se exige el requisito de estar en condición regular en España durante la tramitación de la solicitud del permiso de residencia. Y un dato muy importante que les va a resultar interesante. Se otorga de forma provisional el permiso de trabajo, tanto para laborar por cuenta propia como para laborar por cuenta ajena, solo al cónyuge o pareja de hecho y a los hijos mayores o menores de 26 años de edad, con la simple admisión a trámite de la solicitud del permiso de residencia ante las oficinas de extranjería.
En el resto de casos, como por ejemplo el padre o madre de menor español, o en el caso de familiar cuidador de español, el permiso de trabajo solo se otorgará cuando se apruebe la residencia. Antes no. Ahora vayamos con las solicitudes que deben ser presentadas desde el país de origen del solicitante. La solicitud de residencia se deberá presentar por el familiar extranjero cuando el ciudadano español y el familiar extranjero se encuentren fuera de España. Por ejemplo, un ciudadano colombiano que ha conseguido la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática y se encuentra en Colombia y quiere viajar a España junto con su esposa. Entonces, la esposa deberá presentar la solicitud de residencia ante el consulado de España que se encuentre en Colombia. Respecto a los antecedentes penales, para conceder la residencia de familiar de español, se exige la inexistencia de antecedentes penales para los siguientes familiares, y son pareja de hecho, familiar cuidador de español, hijo de español de origen, y primos, tíos, hermanos, sobrinos del español en caso de familia extensa. Para el resto de familiares de español, como pueden ser los padres, el cónyuge, la existencia de condenas no supone la denegación automática, sino que será valorado de forma individualizada y dependerá de la gravedad del delito. Y respecto a la extinción del permiso de residencia de familiar de español, la extinción de este permiso de residencia se produce cuando el familiar extranjero haya dejado de hacer vida conyugal o familiar con el ciudadano español o cuando haya contraído nuevo matrimonio, es decir, un divorcio. En este caso, las personas extranjeras, cuando ya no mantengan el vínculo familiar con el español, pueden solicitar una residencia española independiente, manteniendo la residencia de familiar de español por el tiempo que le quede de vigencia a dicho permiso de residencia y siempre que se cumplan con los requisitos legales. La residencia española independiente se aplica en los siguientes casos. Veamos. Primero, en caso de divorcio por matrimonio que duró 3 años o más viviendo en España, o con hijos en común, entonces existe un plazo de 6 meses desde la notificación de la admisión de demanda de divorcio para comunicar el divorcio y solicitar la residencia independiente. Segundo caso, en el supuesto de divorcio por matrimonio que duró menos de 3 años viviendo en España o sin hijos en común, entonces existe un plazo de 3 meses para comunicar el divorcio y solicitar la residencia española independiente. Tercer supuesto, cuando existen hijos en común y siempre que el familiar extranjero tenga la custodia del hijo y el hijo resida en España. Y finalmente tenemos
También se puede solicitar la residencia independiente cuando existe delitos de violencia de género, violencia familiar, entre otros. El plazo para solicitar la residencia independiente es de 6 meses, contado desde la fecha del divorcio o del fallecimiento del ciudadano español. Ahora, esta residencia española independiente no se aplica para las parejas de hecho y los miembros de la familia extensa, como por ejemplo hermanos, tíos, sobrinos del español, debiendo en estos casos las personas extranjeras modificar o a un permiso de residencia o a un permiso de residencia y trabajo. Y el plazo para solicitar dicha modificación es de 3 meses, contado desde la fecha en que se produce la separación de la pareja de hecho con ciudadano español. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados, Asesoría Extranjería, visitando la página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Y si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias.